Muy buenos días. Hoy celebramos a San Ireneo de Lyon, obispo, mártir y doctor de la Iglesia. Y reflexionamos del Evangelio de San Mateo, capítulo 7, versículos 15 al 20. En aquel tiempo Jesús dijo a sus discípulos: guardaos de los falsos profetas que vienen a vosotros con disfraces de ovejas, pero por dentro son lobos rapaces. Por sus frutos los conoceréis. ¿Acaso se recogen uvas de los espinos o higos de los abrojos? Así, todo árbol bueno da fruto bueno, pero el árbol malo da frutos malos. Un árbol bueno no puede producir frutos malos, ni un árbol malo producir frutos buenos. Todo árbol que no da buen fruto es cortado y arrojado al fuego. Así que por sus frutos los conoceréis. Palabra del Señor. Una palabra sencilla que nos ayuda también a entender cuál debe ser nuestro proceder si queremos ser llamados cristianos. Ya nos está advirtiendo: no creamos cualquier creencia, porque puede que lo que nos digan sean cosas muy lindas, pero el hecho es que detrás hay una perversión, una maldad. Eso habitualmente es lo del mundo y hoy más que nunca se está experimentando. Se habla de igualdad, pero hay una discriminación feroz. Se habla de pluralidad, pero hay una perversión que no es la pluralidad natural de blancos, negros, morenos, altos, bajos, gordos, flacos, hombres, mujeres, jóvenes, viejos, niños, etc. No, además se están inventando pluralidades perversas. Nos están hablando de educación de calidad, pero la calidad, según los que están dictando las normas, es realmente destructiva para el ser humano. Entonces hay que saber distinguir. Lo mismo pasa con las religiones. Vienen algunos que nos tocan la puerta y que nos dicen que van a compartir la palabra de Dios, pero apenas pueden empiezan a hablar contra nuestra Madre Iglesia. A esos no les hagáis caso porque son lobos disfrazados con piel de oveja. Pero sí, si estamos preparados, podemos hablarles y rebatirles. Por ejemplo, ¿por qué vienes a juzgar mi actitud de fe? ¿Por qué me vienes a hablar de la palabra de Dios y vienes a criticar mi Madre Iglesia? Por ejemplo, son formas de contrastarles y de inmediato, si tú además conoces un poco la Escritura, le das una cita bíblica que contraste lo que ellos están diciendo y los deja descolocados, porque ellos aprenden ciertas citas de memoria para un discurso único, que es un discurso que en definitiva los lleva a hablar mal de nuestra Iglesia. No les hagáis caso, dice el Señor. Pero también nosotros tenemos que cuidar, y en ese sentido San Gregorio de Nisa, por ejemplo, viene en nuestra ayuda, que nos dice que tenemos que estar atentos de nuestro actuar, de nuestro hablar y de nuestro pensamiento. Lo primero es el pensamiento. Si tú estás unido a Dios, todos tus pensamientos van a ser de tipo positivo, pero si tú te desconectas de Dios, lo más probable es que tus pensamientos sean según el mundo, no según Dios. Por consiguiente, tu hablar, si no estás conectado con Dios, con toda seguridad será un hablar como estos lobos disfrazados de oveja, que dices cosas lindas, pero tu actuar, que es consecuencia de tu pensamiento y de tu hablar, tu actuar va a ser contradictorio. En cambio, si tú estás unido a Cristo, tus pensamientos van a ser positivos, tu hablar va a ser dulce, va a ser unitivo y tu acción va a confirmar lo que tú estás diciendo. Y por eso también el apóstol Santiago dijo en un momento: muéstrame tu fe sin obras y yo por mis obras te demostraré mi fe. No es que las obras sean importantes, sino que las buenas obras son consecuencia de la buena fe, de los buenos pensamientos. No sacamos nada con hablar mucho si es que nuestros actos no confirman lo que estamos diciendo. Eso es lo que el Señor nos trata de explicar aquí. Y en algún momento dice: no seáis como los fariseos, porque los fariseos hablaban precioso, pero no actuaban precioso. Nosotros estamos llamados a pensar, a hablar y a actuar en una misma dirección. ¿Y esa dirección cuál es? La voluntad de Dios, lo que Dios quiere de nosotros. Eso es lo que tenemos que hacer. Por eso, San Gregorio de Nisa nos dice esto:
En este orden de cosas, al pensamiento y a la manera de hablar sigue la acción, con lo cual se pone por obra lo que antes se ha pensado. Siempre pues que nos sintamos impulsados a obrar, a pensar o a hablar, debemos procurar que todas nuestras palabras, obras y pensamientos tiendan a conformarse con la norma divina del conocimiento de Cristo, de manera que no pensemos, digamos ni hagamos cosa alguna que se aparte de esta regla suprema. Entonces queda clarito cuál es la voluntad de Dios hoy y cuál es la voluntad del enemigo en el mundo hoy. Porque el mundo está hablando exactamente al contrario de la voluntad de Dios. No nos unamos a eso, aunque nos persigan, aunque nos critiquen y aunque nos marginen. Pero mantengámonos fieles a la voluntad de Dios, para que podamos ser luz, sal y fermento en este mundo. El que tenga oídos para oír, que oiga.